Me presento, soy Miguel Ángel Jimeno, soy el presidente de la Fundación Blas de Lezo y quiero empezar dando las gracias, por supuesto, a Casa América por cedernos pues, este magnífico salón que bueno, pues está a la altura de nuestro conferenciante, Luis Hernando de Larramendi, y del tema que va a abordar, que, bueno, incluso para alguien como yo, que humildemente pues es aficionado a la historia y dedica parte de su tiempo a rescatar del olvido algunos episodios de nuestra historia, pues se trata en este caso de unos acontecimientos, de unos hechos pues muy desconocidos. Quiero hacer una pequeña semblanza de un gran amigo, de un gran español, de Luis Hernando de Larramendi, que tiene, además de una trayectoria profesional y económica muy brillante, el detalle, como he dicho, de ser un gran enamorado de España y de su historia. Como les decía, pues además de otras muchas actividades profesionales relacionadas con el mundo de la propiedad industrial o intelectual o su presencia en diversos consejos de administración, tiene una larga trayectoria vinculada a la Fundación Ignacio Larramendi, de la que en este momento es presidente, una fundación muy vinculada al mundo de la historia. Una de las principales actividades de la Fundación Ignacio Larramendi ha sido la creación de bibliotecas virtuales de polígrafos, una actividad que bueno, está vinculada con el mundo del saber en general y es una actividad que permite agrupar toda la obra de autores diversos para hacerla accesible a través de su transformación en objetos digitales en la red. Es una obra, además, que va precedida por un estudio introductorio y con una temática muy variada que, por ejemplo, en colaboración siempre con la Fundación Mafre, se ha dedicado a la Escuela de Salamanca, una escuela más conocida fuera de España incluso que dentro de España, y que sirvió de inspiración, por ejemplo, a pensadores tan ilustres como Ludwig von Mises en el terreno económico o Hayek, y que bueno, pues estableció importantes precedentes en lo que es la ciencia económica. Siempre se dice, ¿verdad?, que fue Adam Smith el fundador de la ciencia económica, pero ya en el siglo XVI algunos de nuestros antepasados, desde una perspectiva neoescolástica, ya se preocuparon por cómo se forman los precios, sobre si es justo o es injusto cobrar interés. Y además hicieron una primera enunciación de algo que después en economía se conocería como el teorema de las preferencias temporales, ¿no? Pues ya en el siglo XVI algunos de nuestros antepasados, siempre con un interés moral, fundamentalmente y ético, se ocuparon de estudiar estas cuestiones, ¿no? También la fundación que preside Luis se ha ocupado de la Escuela de Traductores de Toledo, otro episodio de nuestra historia muy desconocido. La recuperación del pensamiento de Aristóteles para el occidente europeo, que tuvo repercusiones tan fecundas en la posterior escolástica. No habría habido un San Alberto Magno o un Santo Tomás de Aquino si no hubiera sido por la labor que se realizó en Toledo, por esa escuela de traductores donde del árabe, porque se habían perdido en muchos casos los originales griegos. No digo ya los originales de los propios trabajos de Aristóteles, no estoy hablando de los originales griegos bizantinos. Bueno, pues del árabe se consiguió que todo ese caudal de conocimiento, que luego resultaría tan fecundo, como digo, en la escolástica europea, pues se recuperó en Toledo. Bueno, pues temas tan variados como la ciencia y la técnica en la empresa americana, otro tema que también merecería un estudio más profundo, porque bueno, cuando mucho antes de que los anglosajones, ¿no?, pues pusieran un pie en lo que ellos llamaron las colonias americanas, bueno, pues en España, en las provincias americanas españolas del Imperio Español, pues ya había universidades, ya había imprentas desde hacía 100 y pico años, ¿no? Y bueno, pues por último, los viajes científicos ilustrados. Aquello quizá de aquel error de Unamuno nos ha echado una mala fama innecesaria cuando dijo eso, ¿no?, que inventen ellos. Bueno, nosotros también no solo hemos sido gloria de la fe y de la Iglesia católica, sino que también hemos tenido una labor muy destacada, ¿no?, en el terreno científico. Y bueno, pues por terminar, Luis desde hace más de 30 años es uno de los impulsores, una de las almas de una revista desde hace más de 30 años,
Y eso que aquí lo tenéis, que está dando los primeros pasos, que es todavía muy joven, fijaos, le queda todavía un largo camino y fecundo camino. Bueno, pues hace más de 30 años debió de empezar casi con pantalón corto. Bueno, pues fue impulsor de la revista de Historia Contemporánea Aportes, que es la revista más antigua del mundo histórico, independiente, porque no recibe, y de ahí el secreto de su independencia, no recibe ningún tipo de ayuda ni ningún tipo de subvención. En fin, es además una persona comprometida. Desde el año 1988 forma parte del jurado del Premio Internacional de Historia del Carlismo, Luis Hernando de Larramendi, que responde a otro de los objetivos de la Fundación Ignacio de Larramendi, que es el estudiar desde un punto de vista histórico la influencia del carlismo en la sociedad española, pues en los 3 siglos no transcurridos desde su existencia, y que ha publicado esta fundación más de 30 monografías dedicadas al tema. Bueno, para terminar, aficionado a la historia, sobre todo a esa historia a veces tan desconocida y tan oculta para nosotros los españoles, que pone en valor la radical importancia de nuestra patria en la formación de la civilización occidental. Y, por supuesto, dedicado a poner en valor siempre el papel que ha jugado España en la transformación de la fe y en la cultura que nos sirve a todos en este momento, en pleno siglo XXI, como soporte. Nada más, sin más preámbulo, pues doy la bienvenida a Luis Hernando de Larramendi. Gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Se empieza siempre una de estas intervenciones con los agradecimientos. Yo voy a empezar con agradecimientos y luego con advertencias, que en latín se llaman caveats. Pues con caveats. Los agradecimientos, naturalmente, a la Casa de América, a la Fundación Blas de Lezo, a mi amigo Miguel Ángel Jimeno, que no por más reciente es menos amigo y menos intenso en su amistad, y sobre el que luego, en el curso de las cosas que vaya diciendo, veréis el porqué de mi presencia aquí. Porque realmente nunca había pensado yo que iba a hablar sobre don Manuel de Montiano, pero las cosas a veces no ocurren siempre como uno las piensa. Bueno, estos son, y a todos ustedes, naturalmente, por haber estado esta tarde llenando este salón, que cuando un salón se llena da siempre una gran alegría al que está subido en el podio, se lo digo de verdad. Bueno, las advertencias. Yo leí hace muchos años un precioso artículo, una tercera de ABC, de don Julián Marías, personaje extraordinario que diferenciaba la palabra hablada de la palabra escrita. Decía que la palabra hablada tiene un ritmo, tiene una transmisión completamente diferente de la lectura. Y yo desde entonces decidí que nunca iba a escribir una conferencia o una intervención o una charla en la que participara. Eso puede que le dé una calidez y una cercanía mayor, pero también tiene una gran desventaja. Y la desventaja es que, como no lo ha leído, no lo ha dicho uno antes, no sabe si va a durar 2 o 3 horas. Yo les aseguro que, llegada a la tercera hora, si veo que la cosa sigue y no ha desfallecido nadie, haré por abreviar. Y la otra advertencia es que yo soy lego en esta materia, y como este es un asunto en el que de verdad he intervenido porque don Manuel de Montiano, que es el protagonista de esta historia, es antepasado mío, pues no puedo dejar de empezar con un repaso histórico repaso histórico familiar de lo que me ha traído hasta aquí, porque además creo que estoy obligado a exponerlo por muchas razones, no la menor la de que si yo fuera un señor expertísimo, un premio Nobel, todo el mundo sabría que soy un premio Nobel en una materia, pero esto es mi historia, a pesar de la brillante y cariñosa introducción de Miguel Ángel Jimeno, no lo puedo decir. Bueno, ustedes tienen ahora en pantalla el primer hito de mi acercamiento al personaje de don Manuel de Montiano. En la foto, la bellísima doña María de Montiano, mi abuela paterna, que murió en el año 1976 y vivía en San Sebastián, a la que yo trataba mucho durante los años 70, 71, 72, 73, que por diversas razones iba mucho a San Sebastián y naturalmente dormía en su casa y ya tenía ya la cabeza un poco perdida. Poco antes, en el año 1970, había publicado otro antepasado, don José Antonio Montiano, en la Enciclopedia Vasca, el primer artículo sobre don Manuel de Montiano y la guerra de la oreja de Jenkins.
Collins. Y mi abuela, que era una mujer extraordinariamente representativa del genio vascongado, era un poco distante, más bien reservada, pero vivía en sus últimos años en un mundo de ensoñaciones genealógicas, de hidalguía y, naturalmente, de alusiones a aquellos antepasados ilustres de la familia. Yo todavía era muy joven y no había tenido el suficiente cinismo como para conocer aquella frase que luego he visto que tan práctica, porque se produce tan en la realidad de las cosas, de que todo pariente pobre es por definición un pariente lejano, mientras que todo pariente ilustre es por definición un pariente cercano. Entonces, naturalmente, don Manuel de Montiano es un pariente cercanísimo mío. Eso no les queda a ustedes la menor duda ninguna. Bueno, pues doña María de Montiano, después de doña María, ¿cuál fue el siguiente hito que me llevó a mí a la figura de don Manuel de Montiano, del que ya me hablaba? En el año 1975 mis padres celebraron sus bodas de plata y entonces decidieron hacer un recorrido con sus 9 hijos, es decir, conmigo y con mis otros 8 hermanos, por los lugares que tenían un valor sentimental para ellos. Y entonces uno de los hitos fue el Valle de Mena, porque en el Valle de Mena se sitúa el pueblecito, ahora pedanía, de Montiano. La familia, naturalmente, tenía su origen en Montiano, donde habían constituido torre y se habían constituido señores de Montiano allá por el siglo XIII, provenientes de terreros de Zaya, en las cercanías. Cuando en el siglo, parece que no sé si exactamente XIV o XV, dejó el Valle de Mena de pertenecer al señorío de Vizcaya, la familia se traslada a Bilbao y los Montiano figuran ya avecindados en Bilbao en el siglo XV. Este es el Valle de Mena, precioso lugar que luego he tenido la ocasión de visitar muchísimas veces porque uno de mis más grandes amigos pues tiene allí casa, terrenos, solar y un montón de cosas que hacen que pueda uno disfrutar de un lugar tan excepcional. Bueno, ya ven ustedes que todavía no he hablado de Manuel de Montiano y falta para que hable de Manuel de Montiano, pero me parece que es relevante para saber cómo yo he ido ganando en darle importancia al personaje a la par que transcurrían una serie de hitos. El siguiente hito es un viaje con mi padre, con mi madre y varios de mis hermanos, mi hermano Ignacio y mi hermana Lourdes Tachi, a San Agustín de la Florida, con ocasión de que se le había concedido a mi padre una medalla por la asociación de aseguradores más importante del mundo y se celebraba en Orlando la sesión. Y un alto ejecutivo de Mafre entonces le instigó a mi padre para que llevara a la familia y nos llevó unos cuantos. Y fuimos a Montiano porque él ya había estado en relación con ellos y le concedían a San Agustín de la Florida y le concedían la llave de oro. Pero nuestra sorpresa más grande fue que cuando llegamos, era junio de 1989, como ustedes verán aquí, nos encontramos la ciudad de San Agustín de la Florida completamente llena de pasquines pegados en la pared con esta proclama que está firmada por el gobernador Manuel de Montiano y es con la que todos los años, el más leal vasallo de su majestad católica, como dice, que es con la que todos los años se celebran las fiestas locales. Y bueno, naturalmente no podía haber mejor recibimiento para don Ignacio Hernando Larramendi y Montiano que ver ese Montiano de una manera tan ostentoria que diría un conocido y ya fallecido pensador. Después de aquello que fue estupendo, y tuvimos ocasión de conocer a todos los eruditos en la materia, el profesor Eugenio Lyon del Frager College. Bueno, sigo porque si no, no voy a llegar casi a ningún lado, pero yo de todas maneras me parece que esto es relevante. En 1988 tienen en la vista el castillo de San Marcos, de San Agustín de la Florida, que es San Agustín, es la ciudad más antigua de lo que hoy son territorio de los Estados Unidos de América, y el castillo de San Marcos es la edificación más antigua que existe en lo que es el territorio de los Estados Unidos de América. Después de aquello, en el año 1988, José Antonio de Montiano da una conferencia con mi padre en la Gran Peña sobre la figura de la guerra de la oreja de Jenkins. Ahí tienen a José Antonio Montiano en la foto. Yo ya iba dándome cuenta de que además de que fuera un antepasado que la familia decía que era ilustre, había como sustancia, o sea que realmente el personaje lo merecía. Y bueno, eso siempre es interesante. Luego, cuando se celebraban los 500 años, en 1992, mi padre, Ignacio Hernando Larramendi, impulsó desde la Fundación
Mafre América la celebración, la publicación de 300 monografías sobre aspectos de la historia de América, y entre ellos encargó una a María Antonia Sáenz, a la que animó a realizarla, sobre la Florida, descubrimiento y conquista, que fue un libro realmente en el que yo doy gracias también, porque voy a dar gracias a todos de aquellos de cuyas fuentes he bebido. Un interesante libro que luego se ha republicado por la Fundación Mafre. Él dio otra conferencia por un ciclo organizado por el Centro Washington Irving de la Embajada Americana, también sobre don Manuel de Montiano, y yo tuve una de esas ocasiones simpáticas. Mi abuela había muerto y ya habíamos cerrado la casa de la familia en San Sebastián, y el tapiz con el escudo de los Montiano, pues me encargó mi padre que lo llevara a San Agustín. Yo tenía que ir a una reunión profesional que se celebraba en Disneylandia, a la que fui profesionalmente solo, pero me acompañaba mi mujer, mis 3 hijos y 2 sobrinos, o sea, un batallón auténtico, y con todo ese batallón llegué hasta San Agustín de Montiano, y en un acto bonito le entregué al alcalde el tapiz con el escudo de los Montiano, que desde entonces cuelga en una sala, que es la sala del gobernador Montiano, donde se celebran bastantes bodas. O sea, que sigue estando muy presente el gobernador Montiano. Perdón, todavía no he hablado nada de lo que atañe, pero es que en una ocasión como esta, con tanta gente delante y tantos miembros de la familia, tengo aquí varios montianos de verdad todavía en primera fila, pero no puedo sustraerme a eso. En el vértice de los años del año 2000, en la Fundación Ignacio Larramendi, que como ha dicho Miguel Ángel, nos dedicamos a la preservación de archivos históricos, a la mantenimiento, recopilación, digitalización, para la incorporación a los grandes repositorios internacionales de archivos históricos, recogimos del que era mayorazgo entonces de los Montiano, del Emilio Montiano, el archivo de los Montiano, y lo digitalizamos, y está digitalizado, completamente accesible en la página web de nuestra fundación. Eso en el año 2000. Pero todavía yo no tenía muy claro lo que había hecho ese Manuel de Montiano, pero coincidió que en el año 2005 se publicó un libro que se llamaba El día en que España venció a América, de Pablo Victoria. Y yo no sé si era un nieto o un sobrino de Pablo Victoria que estaba por España, era amigo de una hija mía, y mi hija se empeñó en que lo leyera, lo leí y ya me abrió los ojos a una realidad mucho más desconocida, que naturalmente Miguel Ángel Gimeno está honrando con esta empuje con que patrocina a la Fundación Blas de Lezo, porque es un personaje absolutamente extraordinario. Pero yo debo reconocer que hasta entonces, para mí, Blas de Lezo pues era un hombre sí que había leído alguna vez en alguna plaza y tal, pero que nunca le había puesto. Y esto es una cosa que esa falta de curiosidad histórica nos ocurre a muchos. Como consecuencia de haber averiguado quién era Blas de Lezo después de leer el libro, pues tuve la curiosidad de saber en Galicia, donde pasamos y tenemos casa solariega por mi mujer, pues hay el único patrullero fluvial de España, que ya estaba, hay fotos en la casa del año 1930, que lleva el nombre Cabo Fradera. Y ya con esto digo yo, bueno, ¿y quién sería este Cabo Fradera? Y ya, gracias a Blas de Lezo, supe que Cabo Fradera era don Esteban Fradera, cabo de la fragata Resolución, que en el puerto del Callao en 1865, estando Franco de servicio, cuando le acometían insultando a España, sacó una navaja, dejó a tres agresores mostrando el sebo, que diría Martín Fierro, y a él le dejaron bastante mal herido y con un ojo caído que cogió en la mano y se metió en el bolsillo y volvió al barco. En el barco murió, pero claro, la hazaña de Cabo Fradera se perpetuó y todavía hay un patrullero fluvial. Perdonad la digresión, pero no he podido resistirme. Ya nos vamos acercando al auténtico, al meollo. Mientras tanto, la llama de quién era don Manuel de Montiano la mantuvo otro tío de la familia, que publica un boletín absolutamente independiente, absolutamente subversivo, dentro de que rompe todos los estándares, que se llama el Boletín Castillo-Pogávar de Juan de Prada, que es rompedor, y en él publicaba también unas historias siempre apasionantes sobre nuestro antepasado. Y ya llegamos al año 2011, en que profesionalmente tuve que ir a dar una conferencia a Puerto Rico, y ya animado, enfebrecido por la lectura de los libros de Pablo Victoria, decidí con mi mujer que íbamos a Cartagena de Indias a ver el lugar donde había estado Blas de Lezo. Ya conocía el escenario donde había estado don Manuel de Montiano, y conocer el escenario de Blas de Lezo, que realmente recorrer allí el fuerte San Felipe, ver las fortificaciones, Boca Chica, todo aquello, teniendo a la vista
vista cómo fue aquel episodio extraordinario, pues es fantástico. Bueno, y ya llegamos al año 2014, en que otro sobrino mío, para preparar la carrera diplomática, publica una memoria en la que recoge la historia familiar. Y ya está prácticamente Pedro Priego, y ya está prácticamente todo lo que había publicado hasta la fecha. Y en el verano de 2016, y ya con esto me pongo de verdad a hablar de lo que nos ha traído aquí, y solo llevo ya un cuarto de hora de introducción, y ya saben, bueno, esto se lo contaré el otro día, para no hacer más digresión. Entonces me contacta a través de amigos comunes Miguel Ángel Gimeno, porque iba a hacer una exposición una maqueta, una gran exposición sobre Blas de Lezo en Cartagena de Indias. Y entonces estaba trasladando todo el material y me preguntó a ver cómo podíamos colaborar con el tema del seguro. Aquello se resolvió fácilmente y en octubre del año 2016 pues se tuvo lugar esa exposición, que ahora está precisamente aquí en la Casa de América visitándose, no sé exactamente hasta cuándo, Miguel Ángel, pero de verdad hasta el 16 de marzo, y no deben dejar ustedes de verla. La entrada es por la otra calle, que ahora mismo no recuerdo el nombre, y entonces allí estuvo el rey Felipe, participó en la presentación. Fue un acto realmente extraordinario que dio un empuje a la fundación y a la figura de Blas de Lezo. Y después de eso ya voy a hablar de don Manuel de Montiano, nuestro antepasado, pero tengo que circunscribir para que ustedes comprendan de verdad lo que suponía la cosa. Yo les puedo contar, oye, dónde estaba la batalla, el fuerte, qué pasó, pero yo creo que lo más interesante es poder contextualizarlo para saber la importancia del lugar de San Agustín de la Florida, para saber lo que suponía y el por qué existía una fortificación española en aquel lugar, por qué se había poblado, cómo era la Florida de aquel tiempo, cómo estaba el tema de las guerras anglo-españolas y exactamente aquella en cuyo marco se sitúa esta acción, que es la llamada Guerra del Asiento de la Oreja de Jenkins. También cómo la navegación, qué había de la navegación, cómo estaba el mundo de la navegación, cómo se llegaba a América y se volvía de América, qué es lo que había que hacer. Y por último, un tema no por importante, menos triste, que es el tema de la situación de la esclavitud en aquellos años de 1737, que es cuando don Manuel de Montiano llega a la Florida como gobernador de España en San Agustín. Voy desgranando todo esto antes de contarles exactamente cómo fue la batalla y cómo fue la resistencia que permitió que en esa guerra en la que Inglaterra trataba de dominar la ya maltrecha situación española después de la guerra de sucesión del año 1701 al 13, pues tuviera que volverse con el rabo entre las piernas sin que realmente ninguna de las dos partes consiguiera ningún avance territorial. Fue la única pérdida, perdió España Portobelo en Panamá, y es la única pérdida, lo recalca mucho esta fantástica historiadora Elvira Roca, que ha publicado ese libro que es de lectura obligada, Imperiofobia, cuando dice que en 300 años de presencia española en América solo perdió por la fuerza de las armas Portobelo. El resto fueron las emancipaciones, y esa es otra historia diferente, una historia muy vinculada con el mundo criollo más que con el indígena. Bueno, las guerras anglo-españolas. España e Inglaterra han estado guerreando desde siempre y muchísimas cosas y por muchísimas razones. La primera que me parece que es relevante traer aquí es la guerra de 1585 a 1604, en cuyo marco tiene lugar la derrota de la Armada Invencible, que está absolutamente magnificada por la historiografía en el caso británico y que, sin embargo, no hemos sido capaces de darle una significación auténtica, pese a las alegaciones de que fue una derrota basada sobre todo en la climatología. Pues bien, en esa guerra se enfrentaban Isabel I de Inglaterra y Felipe II de España. España entra en esa guerra después de que ya había empezado el pirata Drake a hacer incursiones, sobre todo en Vigo, a La Coruña, llegó hasta Cádiz, pero se integra sobre todo cuando obtiene del Papa Sixto la bula para derrocar a Isabel I y asumir él el trono de Inglaterra. Y él, con la condición de que se acababa de ajusticiar por católica a María I de Escocia,
y que Felipe II había sido marido de María Tudor de 1554 a 1558 y que, por lo tanto, como viudo de la reina que había sido y que había sido reina legítima y que había sido reina todavía antes del anglicanismo, él tenía el derecho a reclamar. Y eso da pie a que España intente conquistar Inglaterra, que es el escenario de la gran armada invencible. Y entonces les he puesto aquí este retrato de Felipe II porque me ha parecido bien, pero sobre todo por una razón muy particular. Yo tuve la fortuna de, en el año 2006, ser invitado a la Cámara de los Lores del Parlamento británico por un historiador, Hugh Thomas, Lord Thomas of Swinnerton, que me permitió entrar en la Cámara durante un debate parlamentario desde la tribuna de los asistentes, todo es un poco cutre, pero en la antesala tienen un precioso, la sala de príncipes, y en la sala de príncipes están retratos de los reyes de Inglaterra. Y entre los retratos de los reyes de Inglaterra está el retrato de Felipe II, que fue rey consorte durante 5 años. Y lo traigo porque ese retrato está allí, pese a que en la figura de Felipe II sea en la historiografía inglesa, en la historiografía británica, el personaje más odiado, más vilipendiado, más puesto... El demonio era un grado superior de bondad en relación con él. Y sin embargo, y esto se lo cuento porque, claro, se nota que no han tenido una ley de revancha histórica como la que tenemos aquí y que ahora quiere incrementarse, porque si no este retrato no existiría. Pero bueno, digresión aparte. Después de esta guerra, la siguiente guerra grande entre Inglaterra y España es la guerra de sucesión americana, la guerra de sucesión española entre los Borbones y los Austrias. Aquí verán ustedes que la guerra tiene en color claro están los austracistas, los aliados a los Austrias para el trono de España, Inglaterra, Hungría, Austria, Brandeburgo, en fin, el Reino de Nápoles, las dos Sicilias, Cerdeña, bueno, un montón de cosas. Y en el color más ocre oscuro está Francia, Baviera y España. Bueno, esta guerra termina con el Tratado de Utrecht, que tiene varias consecuencias deplorables. Tiene varias consecuencias deplorables. Una es la pérdida de Gibraltar y la pérdida de Menorca. Y luego, la que es muy específica es que España había mantenido el monopolio del comercio con América desde la conquista. Y aquí se ve obligada, en los términos del Tratado de Utrecht, a aceptar el asiento, que ven ustedes el documento en el que está figurado ese asiento, equivale en la versión inglesa, que es el mismo documento, en la versión inglesa se ve que es un contrato, la palabra ya ha perdido su uso, pero por eso la guerra se llama la guerra del asiento, porque contratan que Inglaterra tiene derecho a llevar 4.500 esclavos negros a las colonias españolas en América anuales. Y además tiene derecho a llevar un navío de permiso con 500 toneladas. Bueno, esto, la pérdida de Menorca, luego se revierte, pero esto supone el fin de un monopolio y la fuente de todo tipo de disputas. Porque, claro, la realidad siempre es un poco más allá de lo que de la letra de las cosas dicen. Y, naturalmente, todos los barcos negreros y los barcos y el galeón, no sé si era el nombre galeón, que llevaba esas 500 toneladas de mercancías, bueno, en los puertos pues hacían todo tipo de contrabando y generaban todo tipo de infracciones a lo acordado entre España e Inglaterra. Eso, naturalmente, a la corona española le producía el natural disgusto, y los ingleses exacerbaban mucho aquello y lo fueron exacerbando mucho más cuando se acercaba, porque este Tratado del Asiento se concede por 30 años, y entonces 1713 y 30, 1743. Conforme se va acercando la fecha en que expira esa concesión, la situación se hace mucho peor, y entonces dentro del Parlamento británico hay fuerzas moderadas y fuerzas un poco más exaltadas que lo que pretenden es que se invada España y que se denuncie el tratado. Y a ello contribuye claramente el episodio que da
el otro nombre por el que se conoce a la guerra anglo-española, en la que tiene lugar la hazaña de Blas de Lezo y la defensa heroica de don Manuel de Montiano de San Agustín de la Florida. Y es el apresamiento por un buque de guardacostas español que se llamaba, me parece que Isabela, y estaba al mando del capitán Fandiño, que me gusta recordar ese nombre porque me recuerda mucho a ese torero vizcaíno muerto el año pasado de una asta de toro en Francia. Es un nombre de gente brava. Pues el capitán Fandiño apresa al barco contrabandista Rebeca al mando del capitán Robert, no me acuerdo cómo se llamaba el apellido, no sé, un apellido inglés, no sé. Y, bueno, aparentemente le corta la oreja Jenkins. Bueno, por la oreja de Jenkins, realmente. Sí. La verdad es que al final es lo que pasa en los periódicos, las erratas en los titulares, el resto se sigue bien. Bueno, pues le corta la oreja a Robert Jenkins y le dice, o no, si no le dice, es la frase con la que luego eso se visita en el Parlamento británico y dice, ve y dile a tu rey que lo mismo le hiciere si a lo mismo se atreviere. Y entonces, bueno, cuando Jenkins se presenta en el Parlamento con la oreja metida en un frasquito y cuenta eso, pues les parece que es una gran afrenta y entonces se declara la guerra del asiento, que es la guerra de la oreja de Robert Jenkins. Gracias por la chuleta. Bueno, entonces ya hemos llegado al escenario, pero falta la Florida. ¿Qué era la Florida dentro del Imperio Español? Pues la Florida para el Imperio Español fue una gran fuente de desengaños. Una gran fuente de desengaños porque realmente nunca se consiguió en los años un poco del descubrimiento y conquista sacar nada positivo. Florida lo descubre Juan Ponce de León el día del domingo de resurrección, 31 de marzo del año 1513, y por eso la llama Día de Pascua Florida, la Florida, que es Pero bueno, Ponce de León no consigue, y el objetivo de los españoles, decía Gomar, a quien conquistar y no poblar, no sabe conquistar, había que conquistar y poblar. Y no es capaz de hacerlo, sufre todo tipo de escaramuzas, vuelve escarmentado, hace una segunda expedición en 1500 exactamente, en 1518, y tampoco tiene ningún resultado práctico. Vuelve España a la carga. Hay un aspecto importante de esa expedición, que es que uno de los 3 navíos en los que se comandaba, que estaba al mando de un tal Alaminos, el hombre se percata de lo que es la corriente del Golfo, y es en definitiva el descubridor de la corriente del Golfo, que cuando hable luego de navegación verán ustedes que tiene una importancia realmente extraordinaria. Va luego Vázquez de Ayllón en 1526, sufre 1000 penalidades, muere en el intento, va después Pánfilo de Narváez, muere allí Pánfilo de Narváez, y dentro de Pánfilo de Narváez es especialmente de destacar que dentro de esa expedición formaba parte Álvar Núñez Cabeza de Vaca, y Álvar Núñez Cabeza de Vaca es un personaje extraordinario que sufre todo tipo de calamidades, está 10 años solo con dos de los españoles con los que había ido recorriendo toda la Florida, recorre cuántos kilómetros, logra sobrevivir porque parece que con sus conocimientos rudimentarios de curación o de medicina se mantiene, pero a mí lo que me interesa resaltar, aparte de la hazaña heroica de ser capaz de sobrevivir en esa zona, en esas circunstancias y recorriendo miles de kilómetros, es que en todo ese periplo, él solo con sus 2 compañeros nunca deja, al contrario, intenta evangelizar a los indios con los que se cruza y les cristiana, y luego algunos de esos, cuando se encuentran con alguna de las misiones españolas, reconocen aquella labor del increíble Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Bueno, sigue otra expedición que también me parece que es muy bonita, que es todo en este periodo, pues está en España toda la gran discusión sobre la legitimidad de la conquista, la racionalidad del trato con los indios, y entonces un fraile franciscano, Fray Luis de Cáncer, decide que la Florida se ha resistido por las armas, pero que él va a liderar una misión de civilización y poblamiento desarmada. Entonces va con un montón de frailes y naturalmente le ocurre lo que ustedes piensan, pues que el pobre dura muy poquito y no vuelve de la Florida. Pero sin embargo, lo que sí es importante resaltar es el espíritu con el que se iba y la bondad de pretender
de pensar que los que iban de esa manera podían tener mejor acogida que aquellos que iban por la fuerza de las armas. Bueno, todo esto es antes de llegar a la fundación de la Florida. Y la fundación de la Florida, de la ciudad de San Agustín de la Florida, que es realmente el establecimiento principal de la Florida española, tiene lugar porque en 1563 los franceses fundan al norte de donde está San Agustín, cerca de lo que ahora es Jacksonville, crean el Fuerte Carolina, Fort Caroline. Y entonces, bueno, la corona española considera que aquello es una gran dificultad para su política ultramarina, y lo es por la razón que ustedes verán luego cuando les hable de la navegación, y que eso no puede sostenerse. Entonces encomienda a don Pedro Menéndez de Avilés la destrucción del Fuerte Carolina, o sea, la conquista de Fuerte Carolina y la creación de un asentamiento. Por fin Pedro Menéndez de Avilés es exitoso en su misión. Ya en 1565 estamos, han pasado desde 1513 50 años, y consigue destrozar, rendir Fuerte Carolina, lo destroza, no quedan rastros. Ahora, en estos momentos actuales, los de recuperación de la memoria en Florida tratan de saber dónde estuvo el Fuerte Carolina, y no es posible saber dónde estuvo, porque el que hizo su misión de destruirlo bastante a conciencia. Bueno, y entonces funda San Agustín de la Florida. Aquí tenemos un pequeño mapa en el que vamos resaltando cuáles son, para que se vea la labor de la cantidad de misiones desde el punto de vista misional religioso, y la cantidad de establecimientos que se intentan en estos años. Realmente es interesante. Me interesa resaltar, no sé si se ve por aquí bien, no soy capaz. No, San Agustín no, San Agustín ya lo sé. Bueno, lo veremos un poco después. Pensacola es la batalla en la que se luce Bernardo de Gálvez, y tiene ahí su visión. Yo creo que pasamos entonces, bueno, ¿cuál es el problema principal de la Florida? El problema principal de la Florida para los conquistadores españoles es, en primer lugar, que según Ponce de León y todos los que le siguen, que son los indios más belicosos, junto con los araucanos chilenos, son los indios más belicosos a los que se enfrentan los cristianos, efectivamente los cristianos, pero son los cristianos españoles. Y no saben exactamente por qué. Luego no hay grandes poblaciones, no hay imperios, son un poco tribus desoladas. Cuando entran los españoles hay 350 lenguas, hay multiplicidad de pequeños grupos que además no tienen asentamientos permanentes, son seminómadas, viven del maíz, hacen 2 cosechas, cultivan una cosecha, la dejan, van a otro lado, no tienen animales domésticos, viven de la caza y de la pesca, y realmente, claro, eso dificulta, como no tienen asentamientos, como no están civilizados en el sentido de la civis de la ciudad, pues las posibilidades de encontrar y de constituir un lugar de acogida pues es realmente difícil. La belicosidad también la achacan a que naturalmente la ley es una cosa y la realidad es otra, y también sostienen que desde La Habana, naturalmente sin permiso de la corona, pues pudo haber alguna incursión de lo que llamaríamos en otro área geográfica negreros, y aquí podríamos llamar indieros, que iban a conseguir indios bajo el método menos escrupuloso posible. La circunstancia es esa. Naturalmente el territorio es hostil. Quien ha estado en la Florida sabe que son pantanosos, manglares, caluroso, lleno de mosquitos. Es que realmente tiene así a interés bastante poco. Y eso es como estaba. No, antes pasamos aquí, la siguiente. Aquí tenemos en 1737, que es cuando llega don Agustín de Montiano a la Florida. Este era un poco el mapa de las posesiones francesas, inglesas y españolas en lo que hoy es Estados Unidos de América del Norte. Verán que lo de Francia tiene bastante curioso, porque viene desde Quebec, teóricamente toda la zona que no estaba en la costa este de los Estados Unidos, a la que habían llegado los ingleses con el famoso Mayflower en 1620, todo eso teóricamente pertenecía a Francia. Pero lo que es en la costa de la Florida, verás, y en el Golfo de México, verás que prácticamente todos eran banderas españolas, banderas francesas y banderas inglesas.
y realmente la posición de San Agustín era una posición muy precaria, con todo el norte dominado, que era lo que luego sería el estado de Georgia. Bueno, seguimos un poco la siguiente y ya pasamos a hablar de la esclavitud. La esclavitud es una página triste, es una historia de iniquidad y es una historia en la que uno lo que más difícil le resulta comprender es la aceptación social de la esclavitud en las sociedades de aquella época y hasta bastante tiempo después. Yo no sé, con los ojos de ahora nos parece algo repugnante. Yo no sé si en los siglos venideros nos parecerá igualmente repugnante la aceptación social del aborto, no lo sé, pero en cualquier caso la aceptación social de la esclavitud entonces ahora nos parece repugnante. Pero dentro de esa aceptación hay, como en toda la vida, siempre hay grados. Y una era la esclavitud en la América española. Mi querido y admirado profesor José Andrés Gallego tiene un precioso libro, precioso por lo documentado, descarnado por el contenido, que se llama La esclavitud en la América española, que narra un poco lo que fue en la América española y naturalmente no evita un poco el contraste con la América anglosajona. En España continental prácticamente la esclavitud fue siempre residual, prácticamente inexistente, pero de hecho, de derecho, existía como reminiscencia recogida en las 7 partidas del Código de Justiniano, pero consideraba que el esclavo era un hombre, era una persona, y que llegaba a ser esclavo por 3 circunstancias. Solamente llegaba a ser esclavo o porque había sido hecho preso como esclavo en tiempos de guerra, en una batalla bélica, porque había nacido esclavo, hijo de esclava, o porque se había vendido a sí mismo como esclavo, pero que naturalmente tenía derechos civiles, tenía la posibilidad de comprarse y emanciparse pagando el precio de su rescate y tenía la capacidad de asistencia en juicio, de reclamar un trato justo, y de eso, de hecho, luego hay enorme constancia de participaciones de esclavos españoles entre las audiencias de lo que era la Nueva América y concretamente la audiencia de Panamá, en la que luego estará presente don Manuel de Montiano. Sin embargo, en el mundo británico, en el mundo anglosajón, ellos no habían tenido el mestizaje que España tuvo durante 8 siglos de reconquista con moros, judíos, cristianos, el Mediterráneo, la redención de los cautivos, la toma por los turcos de tantos y tantos prisioneros que esclavizaban en Orán, el propio Cervantes, uno de ellos, en Argel, los baños de Argel. Entonces, la condición jurídica del esclavo en Inglaterra era la de cosa, no tenía condición de persona y era simplemente un objeto que se transmitía exactamente igual que cualquier otro semoviente, es decir, que cualquier otro animal doméstico. Entonces, esa marca claramente una distinción grande entre el trato con el que se trata, valga la redundancia, a los esclavos en la América anglosajona, en la América británica, con el que se le trata a la española. Hombre, yo en esta foto he cargado la suerte, ¿verdad? Pero bueno, uno siempre tiene que llegar el trigo, el agua a su molino. Pero sin embargo, la conclusión de mi amigo José Andrés Gallego en sus 300 páginas es que sí, que efectivamente España era algo mejor, pero que solo éramos el tuerto frente al ciego, pero no éramos tampoco lo mejor. Y de hecho, el periodo un poco más triste de la esclavitud española es en el último periodo colonial en Puerto Rico y en Cuba, porque después de que la esclavitud se aboliera en los Estados Unidos en el año 1863, dando lugar a esa guerra de secesión de 1864, solo jurídicamente se abole en España en 1880. Bueno, esto tiene interés, como verán, cuando lleguemos a don Manuel de Montiano, que ya estamos muy cerquita. Pero nos falta ahora, tengo ahora que explicarles algo de la navegación para que todo se contextualice y se comprenda. La navegación siempre ha sido el arte de ceñir, el arte de ganarle grados al viento, el arte de ser capaz de ir en dirección contraria o por lo menos en una dirección no solamente detrás de lo que el viento empuja. Y eso se concedía, no era muy posible todavía en el siglo XVIII, en el momento en el que nos encontramos, porque todavía no existía el
lo que es ahora la navegación a vela moderna, que es, según me ha explicado mi buen amigo Santiago Jacobo Curbera Calderón, que de esto sabe un montón, pues la crujía es la línea que atraviesa por el medio del navío desde proa a popa y sobre la que está tanto los palos y luego la botavara, que es la que hace flexibilizar y poder ganar y ceñir frente al viento. Todavía entonces los galeones españoles lo que llevaban era en el palo o palos, eran cerchas o vergas con velas normalmente cuadradas y que eso no permitía en absoluto el ceñir y por lo tanto su navegación fundamental era llevado por el viento que le impulsaba desde la popa. Supongo que aquí habrá algún marino que me corregirá algo, pero vamos, yo me lo estoy explicando y yo me entiendo. O sea que yo creo que es posible que alguno de ustedes también. Bueno, pero entonces, ¿qué era lo interesante de la navegación española? Al hablar de los esclavos no lo he contado, pero se ha puesto ahí que hubo 3 cédulas españolas en las que se concedía libertad a los esclavos ingleses que escapaban de las provincias y de las posesiones británicas en América, se pasaban a España, tenían la condición de libres y, naturalmente, con tal de que se cristianaran. Bueno, comprenderán ustedes que un esclavo sometido a malos tratos y considerado como cosa a un esclavo con derechos y encima hecho libre, pues tenía bastante poca duda dónde preferían estar. Bueno, volvemos un poco porque me había pasado. Tiene singularidad porque estos negros, se lo cuento luego. Estamos en la navegación. Y en la navegación, esto es, si ustedes ven, España queda aquí a la derecha. España queda aquí a la derecha. Desde España parten los navíos y entonces esa corriente del Golfo que descubrió Alaminos, esa corriente del Golfo que no es sino una marea interna que se forma por las fuerzas combinadas de la rotación de la Tierra y de las fuerzas centrífugas del océano y que, combinado con las temperaturas y con los vientos alisios, permiten, saliendo de la península, recibir los vientos alisios y llegar, empujado por ellos y, naturalmente, con la vela cuando es menester, hasta las costas de Cartagena de Indias, que era de los lugares de destino inicial, de Portobelo, que es la ciudad que se perdió, o luego recorrer el Golfo de México y Veracruz. Y de allí volver, parando en La Habana, y desde La Habana, empujados por la corriente del Golfo, que hace como una fuerza circular, y los vientos que llaman de vuelta céfiros, volver prácticamente sin esfuerzo a España y llegar, bueno, o a las costas más al norte, en las costas ya británicas, o en Galicia, que es donde llegó Colón en su primera vuelta. Y entonces ese era, no hacer eso era absolutamente suicida en la navegación de aquella época. Naturalmente, cosas se hicieron, pero que para un establecimiento regular de navegación marítima eso era esencial. Y, aunque aquí en este plano a mano alzada no se ve muy bien, estas islas que están aquí, San Agustín de la Florida está aquí, y estas islas que están aquí son las Bahamas y están más cerca. Y por las circunstancias de la navegación, el lugar por el que pasa, por el que empuja la corriente del Golfo, es precisamente por el canal de las Bahamas. Y el canal de las Bahamas es el que cierra San Agustín de la Florida. Por lo tanto, la posesión, por un lado, de La Habana, que es por donde tiene que empezar a salir, y por otro, de San Agustín de la Florida, otorgaba una posibilidad de cierto control sobre la navegación en aquella época. De ahí el valor estratégico que para España tenía el tener la Florida y el tener el fuerte de San Agustín de la Florida. Si no, se habría convertido en un avispero de piratas, como luego lo fue Portobelo o cualquier otro lugar de la costa, si no hubiera sido por ese esfuerzo de mantenerlo pese a lo duro de la situación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre después? Ya estamos en San Agustín, ya estamos llegando a San Agustín de la Florida. San Agustín de la Florida, aquí yo creo que no se ve, pero no se termina de ver del todo, de una manera clara. Este es el fuerte. Yo creo que hay alguna otra diapositiva después que se ve un poco mejor. Aquí yo lo entiendo mejor, no sé si ustedes lo verán igual. Aquí tenemos el Océano Atlántico, aquí tenemos una boca que entra, aquí hay un brazo de mar que hace que, vaya, no se mueve bien,
que hace como un canal, porque aquí desemboca otra vez, de tal manera que esto ahí está San Agustín, eso que se ve debajo es la isla Anastasia, es una isla, pero que tiene un canal interior, y luego en San Agustín hay un río que le lleva por la parte superior y otro río por esta. De tal manera que, como ustedes verán, San Agustín está guarnecida, está el mar abierto dentro del mar y guarnecida, que por tierra solo tiene que llegar por un lugar, el que está además flanqueado por 2 ríos, lo cual le confería una situación defensiva importante y una dificultad para los agresores de conseguir bloquearlo. Bueno, pues señalo aquí que había 2 fuertes principales. El fuerte que luego es relevante, el fuerte Mose, es que no sé por qué no corre esto, no sé cómo, ahora parece un poco mejor. Aquí el Fort Mose, que es el fuerte del que hablaré ahora, donde establece Montiano a los negros escapados de las posiciones del norte, a los que les da un asentamiento como negros libres y les construye una fortificación, y es en todo lo que ahora son el territorio de los Estados Unidos de América, el primer lugar en donde ha habido un asentamiento de negros libres con derechos y con la capacidad de regirse como ciudadanos libres. Ese es Fort Mose. Y aquí tiene 2 pequeños fuertecillos, que son el Pupo y el Pícola, me parece que se llamaba. Y esto que ven aquí ustedes, esto que ven aquí, es una trocha, un camino que lleva hasta el fuerte, ¿cómo se ve? Aquí sí lo veo mejor. Apalache. El fuerte Apalache, esta es una trocha que eso era el otro lugar de escape si estaba sitiada por mar San Agustín de la Florida. El fuerte Apalache había simplemente 600 kilómetros de recorrido para llegar al otro lado de la Florida. O sea que realmente se hace uno la idea de la dureza y de la penalidad que soportaba todo aquello. Bueno, ya hemos visto lo que era San Agustín, pero lo que sí quiero ahora y luego les he puesto aquí, paso a la siguiente, porque no solamente es que de vez en cuando se andaban 600 kilómetros para irse al otro lado de la Florida, sino que este es el llamado Camino Español, de quien tengo aquí a mi amigo Javier García Besola, que sabe mucho de esto, que cuenta todo lo que comunicaba la costa de la costa de lo que hoy es California con la costa de la Florida a través de ese cúmulo de establecimientos y a través de un camino, y que se defendían los famosos presidios en los que estaban los dragones de Cuera, si no estoy equivocado, que conectaba San Agustín y California. Bueno, entonces entramos ya en el momento en el que San Agustín está rodeado. Verán ustedes que en esta figura, que desgraciadamente no ven los que están en la sala adyacente, lo cual siento muchísimo, pero parece ser que me han dicho que no había personal técnico para que hubieran puesto una pantalla también allí. Están lo que fue el sitio de la Florida. Pero antes de llegar al sitio de la Florida, yo quería hablarles y enseñarles a hablarles de don Manuel de Montiano. Don Manuel de Montiano, aquí a la izquierda, es una reconstrucción. Naturalmente ha salido desfavorecido. Él era mucho más, tenía un porte mucho más elegante, distinguido, como demuestra. Y aquí a la derecha ven ustedes al infame James Oglethorpe. Y digo infame porque ese retrato se lo hizo un amigo y el hombre la verdad es que sale fatal. Está feísimo. Pero es que además de que salga fatal, Montiano, cuando llega a la Florida y le dicen que ha llegado Oglethorpe, se muestra receloso y le escribe una carta. Todas sus cartas se las manda a su superior, que era Juan de Güemes y Horcasitas, en La Habana, y le dice: no hay nada nuevo excepto la llegada de Lord Oglethorpe, y como este oficial es tan capcioso y atravesado, estoy asombrado de que, habiendo venido, permanezca quieto, y aún desconfío de que esa actitud pacífica sea otra cosa que redomado artificio. Bueno, evidentemente no le tenía en gran consideración. Pero volvamos a don Manuel de Montiano. Don Manuel de Montiano, ya estamos en nuestro antepasado. Aquí tengo a Paco Montiano. Manuel de Montiano nace el 6 de enero de 1585 en Bilbao. Lo bautizan
unos días después en la iglesia de los Santos Juanes y nace hijo de don Agustín de Montiano y del Barco y de doña Josefa de Sopelana y Lezámiz. Su padre era una persona ilustre del Bilbao de la época, fue prior de la Casa de Contratación de Bilbao y diputado general del señorío de Vizcaya, y por lo tanto tenía una posición razonable, pero tuvieron, como era también costumbre, 8 hijos, y en aquella época el mayorazgo todavía estaba en plena vigencia, y entonces el mayorazgo era del mayor, y Manuel de Montiano era el segundo, y el segundón, en aquellas épocas en la sociedad española, estaba destinado a la carrera de las armas sí o sí. En el caso de Montiano, él sigue la carrera de las armas, pero de esos 8 hermanos, de los que solamente había 2 mujeres, la siguen otros 2 y otros 2 a la carrera eclesiástica. No tengo muchas más pistas de ellos, pero sí esa circunstancia. Manuel de Montiano, nuestro ilustre antepasado, se casa en 1520 en Bilbao con doña Josefa de Arriaga y en Goicoechea, de la que tiene una hija en 1725, Josefa de Montiano, pero enseguida muere y se queda viudo don Manuel en 1726, yo creo que, y vuelve a casarse a la edad ya de 64 años en La Habana con doña Josefa de Aguirre, de la que tiene un hijo que se llama Manuel José Joaquín Montiano. De todo esto que se lo digo tiene su razón de ser. La hija, son 2 hermanos con mucha edad de diferencia, separados y hermanastros. La hermana se casa con un José Domingo Cortázar. Bueno, les pongo aquí la carrera militar porque me parece que es muy relevante y siento que los de atrás no lo vean, pero se lo voy a leer. Soldado aventajado en el Regimiento de Infantería de Aragón, en 1697. Si ustedes hacen el cálculo, verán que si ha nacido en 1685, en 1697 tenía 12 añitos. Y es que esas cosas que ahora, juzgar la historia de entonces con los ojos de ahora, suele resultar bastante frustrante y desde luego poco proclive a dar una dimensión exacta de la situación. Sí, Manuel de Montiano, como otros muchos jóvenes, se enrola como soldado a los 12 años, levanta a su familia, y a los 12 años, a los 13 años, al año siguiente, estalla en Cartagena de Indias, en una acción bélica. Enseguida llega a ser soldado aventajado y después subteniente y teniente del regimiento en el sitio de Darién en el Panamá, luego en 1700... tiene problemas de salud y está 15 años fuera del ejército hasta 1719. En 1719 vuelve al ejército, le nombra al rey Felipe V. Él estuvo, la vida de don Manuel de Montiano recorre la de 5 monarcas españoles. Recorre la de Carlos II, Felipe V, el brevísimo de Luis I, Fernando VI y Carlos III. Llega a calibrar cuando muere. Participa en la recuperación de la plaza de Orán en 1732. Orán había sido conquistada en 1506, y vuelve a tomarse para España en 1732. Les cuento como cosa curiosa porque me divierte que Orán, luego hubo otra toma de Orán, que fue en el siglo XIX, cuando la inmigración española coloniza dentro de lo que entonces era la Argelia francesa, coloniza gran parte de esa Argelia y precisamente la ciudad de Orán. De tal manera que en el censo de la ciudad de Orán, a principios del siglo XX, la población de origen español era como 2/3 de la población total que tenía Orán. Y de hecho, cuando la independencia de Argelia, los pieds noirs retornan a Francia y los pieds noirs de origen alicantino retornan a Alicante y estableciendo una gran colonia de pies negros, porque era el lugar próximo. Bueno, esto es una pequeña digresión, pero es que me divierte porque como de jovencito pasaba por los veranos en Alicante y en Alicante había mucho pied noir, pues es una historia muy próxima y poco conocida también. Luego participa, en abril de 1737 se le nombra coronel de infantería y el 29 de abril le nombra gobernador y capitán general del presidio de San Agustín de la Florida. Bueno, ya queda menos, no sé. Pero me parece interesante leerles, es un poco prolijo, pero creo que es interesante leerles cuando don Manuel de Montiano toma posesión del presidio de la Florida, que levanta el acta el escribano en estos términos. En la ciudad de San Agustín de la Florida,
en 12 de septiembre de 1737, estando en las casas de la morada de los señores gobernadores y capitanes generales, ante los señores don Manuel Josep de Justis, gobernador y capitán general interino de esta ciudad y sus provincias, don Francisco Menéndez Marqués, contador, y don Salvador García de Villegas, tesorero, oficiales de la Real Hacienda y cajas de este presidio y provincias, el señor don Manuel de Montiano, coronel de los Reales Ejércitos de Su Majestad, se presentó con un real título de gobernador y capitán general de la enunciada ciudad de San Agustín de la Florida y sus provincias, contenido en las 4 hojas anteriores. Su fecha, en Aranjuez, a 29 de abril de este año, en cuyo cumplimiento consta que tiene dadas las fianzas de los 2.000 ducados que acostumbran dar los señores gobernadores para entrar a ejercer su gobierno y capitanía general. Y en virtud y obedecimiento del enunciado real despacho, pidió ser admitido al uso y ejercicio de sus empleos, siendo leído por mí el infrascrito escribano público y gobierno, y oído y entendido por dichos señores gobernadores y oficiales, lo tomaron en sus manos, besaron el documento que llevaba don Manuel de Montiano, lo besaron y pusieron sobre su cabeza como rescripto de nuestro señor, rey y señor natural. Dios le guarde de que se cumpla y ejecute, y en su obedecimiento reciben y admiten al uso de su gobierno y capitanía general, según y en la forma que su majestad lo manda, y que este recibimiento y título se lleve a la Real Contaduría. Y luego, inmediatamente pasaron a la Real Fuerza y Castillo de San Marcos, y en la misma presencia el dicho señor don Manuel, vista la certificación puesta en consecuencia, y, ha hecho el juramento, previene, entonces termina diciendo, mandó cerrar y abrir las puertas en señal de posesión y se paseó por las murallas y baluartes y bajó a la plaza de armas y entonces salió a Santa Bárbara. Bueno, verán que es prolijísimo, pero auténticamente da una señal de cómo era la administración española de la época, porque todo esto, levantarlo, y naturalmente no había ni máquinas de escribir, ni cosas raras, sino que era a plumilla. Pero les he leído esto, lo de que se ponga en su cabeza el rescripto, porque ustedes habrán oído la frase famosa de se acata pero no se cumple. Se acata pero no se cumple cuando recibían precisamente los gobernadores de provincias de las colonias una cédula real, cuentan que la manera en la que aceptaban que era una cédula real y por lo tanto orden superior era poniéndosela en la cabeza y diciendo se acata pero no se cumple. Y naturalmente luego la bajaban de la cabeza. Y eso es una de esas cosas que daba singularidad al gobierno de una ciudad, porque las ciudades españolas de América no fueron nunca colonias. Elvira Roca, en su fantástico libro, recoge el derecho que tenían todos los habitantes, tanto de uno como del otro lado, y lo recoge porque lo ha encontrado en la admisión a una cofradía que hay en Roma en el año 1580, y les da igual título a los libertos, a los de las provincias de América, a los de las provincias españolas, igual derecho a pertenecer. Bueno, toma posesión en 1777 de Manuel de Montiano y enseguida, en junio de 1838, funda la ciudad de los negros, el fuerte Mose, la ciudad de los negros libres haciendo uso de las prerrogativas reales. Y le llama Fuerte Gracia Real Santa Teresa de Mose. Mose es el nombre nativo del lugar. Y al mismo tiempo manda reforzar, porque prácticamente no existía el castillo de San Marcos, que está hecho de un material un tanto peculiar, porque el fundamento del castillo es la coquina. La coquina son conchas marinas, que es lo que constituye la trabazón de la argamasa con la que están hechas las paredes del castillo, que son de muchos metros de espesor y por lo tanto capaces de resistir las agresiones. Esos negros que han visto ustedes floridos en unos uniformes preciosos y con las Cruz de San Andrés en una diapositiva anterior es la conmemoración anual que se realiza en San Agustín de la Florida, en Fort Mose, de cuando el batallón de los negros libres a las órdenes de don Manuel de Montiano luchó contra los ingleses. Y hecho que reivindican como uno de los lugares, lo llaman el Trail for Freedom, el camino de la libertad, de la emancipación de los negros de América. En marzo de 1739 publica otro bando, Manuel de Montiano, diciendo que se acogerá a cuantos específicamente se acogerá a cuantos negros escapen de las colonias inglesas, porque las inglesas sí que eran colonias, no tenían ningún derecho los nativos. Hay un momento que tiene una cierta curiosidad, porque manda una delegación don James Oglethorpe, al que curiosamente en todas las relaciones que va mandando Manuel de Montiano a su superior,
en La Habana le llama Diego Ogeltor. O sea, el James lo traduce por Diego. Puede ser así, pero parecería un poco más lógico el Jaime. Se ve que no estaba entonces de moda. Y el Oglethorpe es Ogeltor. Bueno, ya se sabe a veces cómo luego la etimología es difícil de seguir la pista. Pero, y entonces manda pidiendo que a unos 23 negros que acababa de acoger, que los soltara y que le ofrecía, Oglethorpe le ofrecía que a cambio le devolvería 8 convictos españoles que se habían escapado de San Agustín. Y bueno, y con cajas bastante destempladas le dice don Agustín de Montiano, lo cuenta porque creo que sinceramente tiene su interés para ver el tratamiento que se daba y cómo se las gastaban, y cómo se las gastaba don Manuel de Montiano. Presentaron cartas de instrucción y poderes para actuar varios ciudadanos de aquellas colonias y 2 cartas de don Diego Ogeltor, comandante en jefe de todas las colonias de Carolina, y de don Guillermo Bull, gobernador de San Jorge, pidiendo audiencia para exponer su misión. Esta consistía en pedir la devolución de los negros fugitivos, desertores de las vecinas colonias. Le recibí en mi propia casa y, habiendo oído sus peticiones por medio de 3 intérpretes, contesté que deploraba profundamente mi falta de autoridad para acceder a sus deseos, tanto más cuanto que las órdenes del rey no contienen poderes para discutir sobre la devolución de negros fugitivos que pudieran refugiarse en este presidio, sino por el contrario, la orden expresa de concederles la libertad. No podía, por tanto, hacer el cambio que aquellos proponían de los 8 presos desertores de nuestra provincia por ser sus esclavos. Bueno, da una idea de la catadura moral y de cómo se las gastaban, porque las fuerzas de don Diego o don James Oglethorpe eran bastante más numerosas. Entonces, ahí ya cuento lo que es el sitio, que es auténticamente lo relevante para toda esta historia dentro del escenario de la guerra de la Oreja de Jenkins, es que Oglethorpe no consiguió conquistar San Agustín de la Florida y, por lo tanto, extender el dominio anglosajón durante toda la península de la Florida, haber dificultado todo el tráfico marítimo, haber dificultado el comercio y, por lo tanto, haber causado a España un daño irreparable. Entonces, avanza Oglethorpe con unas fuerzas que eran como 3 veces las que tenía y que disponía en el presidio. El presidio de San Agustín en aquella época estaba formado, vivían en él 2.400 personas, de los cuales cuenta en sus memorias que envía a La Habana Manuel de Montiano, que era prácticamente un hospital de convalecencia, porque tenía gentes de mucha categoría de enfermedades y pocos gentes aptas para las armas y para el trabajo del campo. Pues las fuerzas de Oglethorpe eran probablemente de cerca de 2.400 entre ingleses, entre indios de tribus. Las pequeñas tribus de los indios se aliaban con unos o con otros, les daban $50 o 50 guineas o 50 ducados o lo que fuera por cada cabeza que trajeran de los ingleses, luego se la traían de los españoles. Bueno, eran bastante poco de fiar, salvo uno de los indios, que es la relación de amistad que se ve en toda esa prolija correspondencia de don Manuel de Montiano, el indio Juan Ignacio, por el que se preocupa mucho porque le ha mandado de misión y piensa que le puede haber ocurrido algo, y entonces valora, en alguna de esas cartas pone su sentimiento de pesar porque le pueda haber afectado, pueda estar enfermo, puede haber sido apresado, puede haberse causado alguna herida. Bueno, en cualquier caso, avanzan las tropas de Oglethorpe. Montiano sabe que no tiene capacidad para resistir y ve en que la situación se pone muy complicada. Entonces, en ese mapa que ven ustedes, avanza por el interior. Los ingleses conquistan prácticamente el Fuerte Mose. El Fuerte Mose había 38 negros con sus respectivas familias, pero 38 negros a los que había ampliado la defensa. Ven ustedes las casitas del Fuerte Mose, es una recreación, pero probablemente fuera una cosa así para 38 familias. Había llevado un pequeño destacamento adicional, pero inmediatamente lo conquistan los ingleses, que al mismo tiempo se hacen también con el Fuerte Pipo y el Fuerte Picoleta, que estaban a los 2 lados del río Sebastián, y pone la flota en ese brazo de mar que hay, que si vamos a la diapositiva anterior en la que estaban los ingleses disparando, en esta que ven ustedes aquí, verán dónde estaba la flota inglesa, los ingleses que habían entrado en esa que era la isla Anastasia, San Agustín de la Florida, a la que atacaban desde todos los lados,
y por allá arriba ya no tenían ninguna defensa. Entonces la situación era bastante desesperada. Consigue enviar un pequeño barco que sale por el otro lado de la isla Anastasia pidiendo socorro a La Habana, pero ahí está lo que es lo más genial de la defensa de don Agustín de San Agustín por don Manuel de Montiano, que en esa situación de auténtica penuria, sorpresivamente, al fuerte Mose que habían conquistado los ingleses, lo ataca con una fuerza de 300 hombres, aniquila a toda la resistencia, causa 68 muertos y 33 prisioneros y destruye la moral de Oglethorpe, porque eso era un golpe bastante grave para la situación de entonces. Y a los pocos tiempos que ese bloqueo que ven que se había iniciado a finales de mayo del año 1740, pues aunque no llegaron a llegar los refuerzos que había pedido don Agustín para San Agustín, don Manuel de Montiano levanta el sitio y se vuelve a sus territorios del norte. Este es el episodio fundamental de la guerra y que marca el cambio de la tendencia y el haber evitado que hubiera hecho pinza sobre el resto de las posesiones españolas la penetración anglosajona en la Florida. Luego la guerra tiene algún episodio más, porque Montiano trata de invadir Georgia, consigue alguna victoria parcial, pero la situación se queda prácticamente como estaba. Y entonces ya ha pasado casi una hora, no ha sido las 2 y pico que les anunciaba, estamos ya llegando, porque después de un mandato de 11 años en San Agustín, los mandatos eran normalmente de 3 años, el mandato de gobernador, pero bueno, no sé exactamente las razones por las que dura tanto en San Agustín de la Florida, a pesar de que él pedía el traslado después de la defensa, porque decía que las condiciones de vida eran muy insalubres, como efectivamente parece que era. Otra de las cosas es que todos los negros que vivían en Formose, después del sitio, van a vivir a la ciudad y se integran perfectamente en la ciudad, hasta el extremo de que cuando, terminadas estas circunstancias, 20 años después, se vuelve a reconstruir Formose, se trata de reconstruir Formose, allí dicen que no quieren ir, que viven muy bien como ciudadanos equivalentes con el resto de aquellos que forman parte del presidio de San Agustín. Después de cuando sale don Manuel de Montiano, es nombrado ya capitán, bueno, se nombra primero a brigadier, luego mariscal, y luego es ascendido a capitán general de Panamá y presidente de la Audiencia de Panamá. Allí tiene un largo mandato, sin cosas más que las tradicionales dificultades que había en el gobierno de las tierras americanas, y él vuelve finalmente a España en 1759, cuando tenía ya la edad provecta de 74 años, sobre todo teniendo en cuenta las penalidades que llevaba guerreando desde los 12 años y que había vivido en climas bastante insalubres y tropicales. Y entonces, ya estoy terminando esto, quiero darle simplemente un par de apuntes que me parece que son algo relevantes sobre su personalidad. Otro de los montianos ilustres es don Agustín de Montiano y Luyando, fundador y presidente perpetuo de la Real Academia de la Historia, sobrino de nuestro héroe de San Agustín y quien acogió luego, si ustedes se fijan en la cronología, verán que cuando don Manuel se casa con 64 años y tiene un hijo y muere con 77, pues su pequeño Manuel José Agustín debería de tener unos 12 o 13 años. A su hijo le recoge su primo, porque era su primo, don Agustín de Montiano y Luyando, que era un personaje ciertamente singular, ya les digo, presidente y perpetuo, fundador y presidente perpetuo de la Real Academia de la Historia, que como todos los montianos, a mí me queda poquito, pero todos los montianos son bastante originales. Este señor tenía, yo no se lo escucho a nadie más, la singularidad de decir que era de largo mucho mejor el Quijote de Avellaneda que el de Cervantes, y él lo sostenía sin rubor. Yo no me he atrevido a leer el Quijote de Avellaneda, no sea que me guste, y claro, la cosa sería terrible, pero entonces don Agustín le recoge y aquí terminaría la historia si no fuera porque yo quiero rematarla con 2 pequeños apuntes. Uno de ellos es que, siendo, como decía Juan Ponce de León, los indios más belicosos, los de la Florida y los de
y los de Chile. Los de Chile tuvieron su epopeya, la epopeya que cantó Alonso de Ercilla con la Araucana, con aquellos versos que cuando yo era niño al menos estudiábamos todos en el colegio, los hechos, las hazañas, las proezas de aquellos españoles esforzados que a la cerviz de Arauco no domada pusieron duro yugo con la espada. Y digo, hombre, habría faltado que hubiera una floridiana en vez de una araucana, pero una floridiana que, como ahora ya esto de leer, y sobre todo una obra en verso de 3.000 o 4.000 versos, esto es una cosa impensable, pues de verdad lo que sería bueno es que hubiera alguna serie de televisión, de divulgación histórica, que no como esa abominable La Peste, a la que esa gran historiadora como Elvira Rico dice que no sé que quién enemigo le ha pagado para que la produzca Movistar, para que la produzca Telefónica, pues que produjera alguna serie con estas historias absolutamente increíbles en las que se mezcla lo bueno con lo malo, como en todo corazón y en toda actividad humana, porque las pasiones del hombre están siempre ahí, las 7 pecados capitales no dejarán de estar, pero donde a pesar de todo se ve que sobrevive ese deseo de hacer cosas mejores, de hacer cosas por los demás, de servicio público. Porque, y ese es el otro punto que quiero terminar, don Manuel de Montiano fue auténticamente un ejemplar servidor del bien común, que es una cualidad que yo quiero resaltar con una carta que dirige don Agustín de Montiano a su, como se lo cuento, al marido de la hermanastra de su primo, el que tiene recogido, el hijo de Manuel de Montiano, porque ese espíritu de austeridad y de servicio público es el que gran parte de los Montianos han heredado, y desde luego lo heredó mi padre, y yo me alegra mucho poderlo reconocer. Porque dice así, señores, y esto les va a sorprender bastante, se dirige, lo tengo en algún lado, no se preocupen que llegará. Bueno, pero antes se me ha pasado por alto una cosa, ya son 2 minutos más, que no puedo dejarlo. Cuando sale de Panamá, ustedes saben que una de las instituciones que desaparecieron con la Constitución del 12 era el juicio de residencia. Han oído hablar de que a don Manuel de Montiano había prestado fianza de 2.000 ducados para acceder al cargo de gobernador. En San Agustín era probablemente un sitio pequeño, pero en los sitios que tenían relevancia, después de que se cesaba en el cargo, se hacía un juicio de residencia. El juicio de residencia consistía en que el sucesor en la audiencia hacía una encuesta a todos los que hoy llamaríamos los stakeholders para preguntarles cómo se había portado, si había sido bueno, si les había causado daño, si había hecho maltrecha a la hacienda pública. Bueno, don Manuel de Montiano sufre el juicio de residencia cuando sale de Panamá y el resultado es que se dice que dicho don Manuel de Montiano, todo el tiempo que ejerció aquellos empleos, ha procedido con la rectitud, limpieza, desinterés y prudencia correspondientes a la confianza que de su persona hizo su majestad para el desempeño de dichos cargos. Bueno, sigue luego con más verborrea, pero esto lo quiero traer porque la carta final con la que termino, que es la memoria, el homenaje a ese desconocido héroe español sin el cual probablemente ni la guerra de la oreja de Jenkins o guerra del asiento ni la historia de España sería igual, es cuando escribe al marido de su prima y por lo tanto primo, y le dice: primo y amigo, si usted hubiese hecho a su difunto suegro y mi tío la justicia que debió a cuantos conocieron su hombría de bien, y esto le escribe porque este personaje, el marido, piensa que don Manuel ha vuelto rico de Indias y que, por lo tanto, su mujer, doña Josefa de Montiano, tiene derecho a parte del tesoro capturado en las Indias. Y entonces le entabla pleitos y le responde el que era tutor de su primo, don Agustín: si usted hubiese hecho a su difunto suegro y mi tío la justicia que debió a cuantos conocieron su umbría de bien, cristiandad y desinterés, no habría creído a los que juzgaron según su corazón el ajeno. Yo tuve poco que hacer en persuadirme que venía pobre, aunque no a pedir limosna, como a usted, con ninguna reverencia, su buena memoria dice, porque sé que los Montiano no son de genio a hacerse ricos en las Indias. Nada más. Gracias.